Jerusalén, sin duda, es la ciudad más venerada del mundo, con una historia que se remonta a casi 5000 años. Su importancia se debe a que ha sido el centro de tres de las religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada una de estas tradiciones ha reclamado Jerusalén como su ciudad sagrada, lo que inevitablemente la convirtió en un lugar de disputas y conflictos a lo largo de los siglos. Imperios, reinos y movimientos religiosos han buscado controlar esta ciudad estratégica, y a lo largo de la historia ha cambiado de manos en numerosas ocasiones, dejando una profunda marca en su tejido social, cultural y religioso. Los primeros indicios de asentamientos humanos en Jerusalén datan aproximadamente del 3000 a.C. La ciudad comenzó como un pequeño poblado situado cerca del manantial de Gihón, una fuente de agua vital que permitió a sus habitantes iniciales transformar un terreno árido y difícil en un lugar habitable y fértil. Gracias a esta fuente, las primeras comunidades pudieron cultivar la tierra, domesticar animales y desarrollar estructuras básicas de defensa, sentando las bases de lo que con el tiempo se convertiría en una ciudad de gran relevancia. Hacia el 2000 a.C., Jerusalén estaba ubicada justo fuera de los límites del Reino Medio de Egipto. Durante este periodo, la ciudad fue mencionada por primera vez en documentos históricos con el nombre de Urusalim. Sus habitantes originales eran los cananeos, quienes construyeron un gran muro de piedra alrededor del asentamiento para proteger la fuente de agua y los recursos que dependían de ella. La ubicación de Jerusalén era estratégica, ya que se encontraba en rutas comerciales importantes que conectaban Egipto con otras regiones del Levante, aumentando así su valor político y económico. Alrededor del 1500 a.C., la ciudad pasó bajo el dominio del nuevo reino de Egipto como un estado vasallo. La influencia egipcia se mantuvo hasta aproximadamente el siglo XII a.C., cuando la decadencia del poder egipcio durante el colapso de la Edad de Bronce provocó la fragmentación de muchas civilizaciones en la región del Mediterráneo oriental. Este colapso abrió paso al surgimiento de pequeños reinos independientes, uno de los cuales fue el de los israelitas, un grupo derivado de los cananeos que, según la tradición bíblica, fue liderado por el rey David. Hacia el 1000 a.C., David consolidó Jerusalén como la capital de su reino. Esta elección fue estratégica tanto por su posición geográfica como por su significado religioso emergente. Posteriormente, durante el reinado de su hijo Salomón, se construyó el Templo de Salomón, un majestuoso centro de culto que reforzó la importancia religiosa de Jerusalén y estableció un lugar central para las prácticas y creencias del judaísmo naciente. La construcción del templo no solo representó un hito arquitectónico, sino también un símbolo del poder político y espiritual del reino de Judá. Con el paso de los años, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conservando su nombre original, e Israel, y el reino del sur, conocido como Judá, con Jerusalén como su capital. Durante los siguientes 4 siglos, la ciudad se desarrolló como el epicentro de la cultura judía. La religión, la política y la vida cotidiana giraban en torno al templo y la ciudad, consolidando su estatus de centro de referencia para los judíos de toda la región. Sin embargo, la ubicación estratégica de Jerusalén también la convirtió en blanco frecuente de ataques por parte de vecinos poderosos como Egipto y Asiria, que competían por la hegemonía en el Levante. El siglo VI a.C. marcó un cambio importante en la historia de la ciudad. Babilonia, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén tras un primer asedio que encontró resistencia significativa de la población judía local. Unos años más tarde, en 587 a.C., Nabucodonosor asedió la ciudad nuevamente, destruyendo gran parte de ella, incluido el Templo de Salomón, y ordenando la deportación de la mayoría de sus habitantes a Babilonia. Este exilio tuvo un profundo efecto sobre la identidad judía y marcó un periodo de desplazamiento forzado que duró aproximadamente 40 años, hasta que el Imperio Persa, bajo Ciro el Grande, permitió el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo y la ciudad. Durante los 2 siglos siguientes, olas sucesivas de judíos y sus descendientes regresaron a Jerusalén, aunque todavía no tenían control absoluto sobre la ciudad, ya que la región permanecía bajo dominio persa y posteriormente fue conquistada por Alejandro Magno en 332 a.C. La influencia helenística transformó aspectos culturales y administrativos de la ciudad,
provocando cambios en la vida cotidiana y en las prácticas religiosas de sus habitantes. En los siglos posteriores, Jerusalén pasó por distintos gobiernos helenísticos y locales, pero se mantuvo como un centro clave de cultura y religión. La transición de poder, la influencia extranjera y las continuas disputas establecieron un patrón de conflicto y adaptación que definiría la historia de la ciudad durante milenios. Tras las conquistas de Alejandro Magno, Jerusalén entró en una nueva etapa de su historia marcada por la influencia helenística. Aunque el dominio de Alejandro fue relativamente breve, la división de su vasto imperio tras su muerte en 323 a.C. llevó a que Jerusalén pasara por varias administraciones sucesivas, incluyendo la dinastía Ptolemaica en Egipto y más tarde la dinastía Seleucida en Siria. Durante este periodo, muchos judíos adoptaron elementos de la cultura griega, lo que provocó tensiones internas que eventualmente culminaron en la rebelión de los macabeos en el siglo II a.C. La revuelta macabea, iniciada en 167 a.C., buscaba restaurar las prácticas religiosas judías tradicionales frente a la imposición de la cultura helenística y las restricciones sobre el culto judío. En 164 a.C., los rebeldes lograron recapturar Jerusalén y reconsagrar el templo, un evento que se conmemora aún hoy en la festividad de Hanukkah. Esta victoria permitió que Jerusalén se consolidara como capital de un reino semi-independiente y más tarde del reino asmoneo, que disfrutó de un periodo de autonomía y prosperidad relativa durante más de un siglo. Sin embargo, la independencia de Jerusalén llegó a su fin en el 37 a.C., cuando Herodes el Grande tomó control de la ciudad, convirtiéndose en rey cliente del Imperio Romano. Bajo su gobierno, Jerusalén experimentó importantes reformas urbanísticas y el embellecimiento del templo, consolidando su estatus como centro religioso y político. A pesar de ello, apenas 3 décadas más tarde, Roma absorbió directamente la ciudad, incorporándola como parte de la provincia de Judea y gobernándola con administración directa. Durante el primer siglo de nuestra era, la población de Jerusalén se estimaba entre 70,000 y 100,000 habitantes, en su mayoría judíos. Sin embargo, también surgió un pequeño pero creciente grupo que seguía a Jesús de Nazaret, cuya vida, muerte y resurrección dieron origen al cristianismo. Jerusalén se convirtió así en el lugar de nacimiento de esta nueva fe, con los apóstoles difundiendo las enseñanzas de Jesús y estableciendo las primeras comunidades cristianas. La ciudad se transformó en un centro de culto y peregrinación para los primeros cristianos, atrayendo a creyentes de diversas regiones del Levante. Esta expansión del cristianismo generó tensiones con las autoridades romanas, quienes aún practicaban formas de paganismo y veían tanto al judaísmo como a la naciente fe cristiana como posibles amenazas a su poder. En el año 66 después de Cristo, la población judía de Judea se levantó contra Roma, iniciando la primera guerra judeo-romana, conocida también como la Gran Revuelta. Jerusalén fue el epicentro del conflicto, y los romanos respondieron con un asedio devastador que culminó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del Segundo Templo. Solo quedaron en pie sus muros exteriores, entre ellos el muro occidental, hoy conocido como el Muro de los Lamentos, lugar sagrado de oración para los judíos. Tras la destrucción, Roma reconstruyó Jerusalén como la colonia Aelia Capitolina, restringiendo la entrada de judíos a la ciudad salvo en ocasiones específicas. En el año 132 después de Cristo, un nuevo levantamiento judío, conocido como la Revuelta de Bar Kokhba, fue brutalmente reprimido, y el emperador Adriano consolidó la romanización de la ciudad mediante la construcción de templos y foros dedicados a deidades romanas, reemplazando parcialmente los espacios religiosos judíos. Durante los siglos siguientes, Jerusalén se convirtió en un centro predominantemente cristiano. El emperador Constantino el Grande, ya convertido al cristianismo, envió a su madre Helena a la ciudad para localizar los sitios asociados con la crucifixión y sepultura de Jesús. Sobre las ruinas de templos romanos construyó la iglesia del Santo Sepulcro en el año 335 después de Cristo, que se consolidó como el principal lugar de culto cristiano en Jerusalén. Con la decadencia del Imperio Romano Occidental en el siglo V, el Imperio Bizantino emergió como sucesor espiritual y político, manteniendo Jerusalén bajo su control durante casi 3 siglos. Durante este periodo, la ciudad continuó consolidándose como centro de la cristiandad,
albergando peregrinos de todo el mundo y construyendo monasterios e iglesias que reforzaban su carácter religioso y cultural. Al inicio del siglo VII, surgió un nuevo poder en la península arábiga, el Islam. Jerusalén adquirió gran importancia para los musulmanes al creerse que el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno hasta la ciudad. Tras la expansión islámica, el califa Umar ibn al-Khattab capturó Jerusalén en 638 después de Cristo, permitiendo la coexistencia religiosa y devolviendo el derecho de culto a los judíos que habían sido excluidos durante siglos. Bajo la dinastía Omeya, la ciudad vio la construcción de importantes monumentos islámicos, como la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, consolidando su relevancia dentro del mundo islámico. Durante los siglos posteriores, Jerusalén pasó por distintos periodos de gobierno musulmán, incluyendo el califato fatimí, que en ocasiones impuso restricciones sobre las comunidades cristianas y judías. Sin embargo, la ciudad conservó su carácter multicultural y continuó siendo un centro de peregrinación para fieles de las tres religiones abrahámicas. Durante el siglo XI, la región de Jerusalén enfrentaba grandes cambios políticos y militares. El califato fatimí, que gobernaba la ciudad, comenzó a mostrar signos de debilitamiento interno, mientras que los turcos selyúcidas avanzaban desde Asia Central, generando conflictos y alterando la seguridad de los peregrinos cristianos que viajaban a los sitios sagrados. Estas tensiones motivaron que el emperador bizantino Alejo y Comneno solicitara ayuda militar al papado y a los reinos cristianos de Europa en 1095. El Papa Urbano II interpretó esta solicitud como un llamado a recuperar Jerusalén para la cristiandad, iniciando la Primera Cruzada. Miles de caballeros y peregrinos europeos emprendieron un arduo viaje de casi 3,200 kilómetros hasta la Ciudad Santa. Tras diversas batallas y asedios, los cruzados lograron conquistar Jerusalén en julio de 1099, tras un violento asalto que resultó en la casi completa eliminación de la población musulmana y judía. Con la toma de Jerusalén, se estableció el Reino de Jerusalén, uno de varios estados cruzados en la región. Los sitios religiosos musulmanes, incluyendo la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, fueron adaptados para uso cristiano, mientras que la iglesia del Santo Sepulcro fue reconstruida en estilo románico occidental. La llegada de numerosos peregrinos europeos impulsó la creación de órdenes militares como los caballeros hospitalarios y los caballeros templarios, encargados de proteger a los viajeros y mantener la seguridad en la ciudad. A pesar de la victoria cruzada, la influencia cristiana sobre Jerusalén y la región circundante fue efímera. En 1187, Saladino, fundador de la dinastía Ayubí, reconquistó la ciudad tras una campaña militar decisiva, restaurando el dominio musulmán. Muchos de los sitios cristianos fueron destruidos o reconvertidos al uso islámico, aunque la iglesia del Santo Sepulcro fue entregada al control de la iglesia ortodoxa griega. La reconquista de Saladino generó la Tercera Cruzada, 1190 a 1192, liderada por figuras como Ricardo Corazón de León y Felipe II de Francia, que logró recuperar algunos territorios, pero no Jerusalén, consolidando el control musulmán sobre la ciudad. Durante los siglos XIII y XIV, Jerusalén fue objeto de conflictos continuos entre cruzados y musulmanes, pero finalmente la ciudad quedó bajo el dominio de los mamelucos tras la caída de Acre en 1291. Bajo los mamelucos, Jerusalén continuó siendo un centro de peregrinación para musulmanes, cristianos y judíos, aunque la población cristiana y judía había disminuido significativamente tras siglos de conflictos. En 1516, Jerusalén pasó a formar parte del Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico. El sultán reconstruyó las murallas de la ciudad y promovió un periodo de relativa tolerancia religiosa, donde sinagogas, iglesias y mezquitas coexistían en proximidad cercana. Durante los primeros siglos del dominio otomano, Jerusalén experimentó estabilidad relativa, aunque su importancia política y económica comenzó a disminuir, transformándose en un centro provincial con escasa relevancia estratégica. A finales del siglo XVIII y durante el XIX, el Imperio Otomano mostró signos de debilitamiento, lo que atrajo la atención de las potencias europeas. Estas comenzaron a establecer consulados, iglesias y otras instituciones en la ciudad, revitalizando parcialmente su relevancia internacional. Al mismo tiempo, judíos de Europa del Este, huyendo de persecuciones, comenzaron a emigrar a Jerusalén,
estableciendo asentamientos fuera de las antiguas murallas y contribuyendo a la transformación demográfica de la ciudad. Hacia la década de 1860, Jerusalén estaba confinada a un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, y la superpoblación llevó a la construcción de nuevos barrios fuera de la ciudad antigua. Entre los primeros proyectos destacó el Compound ruso, que albergaba una iglesia ortodoxa, un consulado y alojamiento para peregrinos rusos. Paralelamente, surgieron nuevos asentamientos judíos gracias a líderes como Sir Moses Montefiore y Judah Touro, quienes promovieron la idea del regreso del pueblo judío a su tierra ancestral y la construcción de un Estado centrado en Jerusalén. Hacia 1882, cerca de 25,000 inmigrantes judíos habían llegado a la ciudad, modificando significativamente la composición religiosa de la región. Jerusalén, aunque aún pequeña en extensión, se convirtió en un punto de encuentro entre culturas y religiones, marcando la antesala de los cambios políticos y sociales que caracterizarían el siglo XX. Con la llegada del siglo XX, Jerusalén comenzó a experimentar cambios decisivos debido al colapso del Imperio Otomano y los eventos de la Primera Guerra Mundial. En 1917, las fuerzas británicas capturaron Jerusalén, estableciendo un gobierno militar directo que duró 3 años. Sin embargo, los británicos enfrentaron un dilema complicado. Ese mismo año emitieron la Declaración Balfour, apoyando la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, mientras que previamente habían prometido a los árabes un Estado independiente a cambio de su apoyo militar contra los otomanos. Para abordar estas reclamaciones conflictivas, en 1920 se estableció el Mandato Británico de Palestina y en 1922 la Sociedad de Naciones otorgó oficialmente a Gran Bretaña la autoridad para gobernar el territorio. Durante los siguientes 25 años, la población de Jerusalén creció rápidamente de 52,000 a más de 165,000 personas, compuesta aproximadamente por 1/3 de árabes, principalmente musulmanes, y 2/3 de judíos provenientes de diversas partes del mundo. Esta expansión demográfica generó tensiones crecientes entre las comunidades árabe y judía, resultando en disturbios frecuentes durante las décadas de 1920 y 1930. La situación culminó en la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 de dividir Palestina en 2 estados independientes, uno judío y otro árabe. Jerusalén debía quedar bajo control internacional como zona neutral. Sin embargo, este plan no evitó el estallido de un conflicto civil. Durante el asedio de 1947, los enfrentamientos en la ciudad se intensificaron. Tras la retirada británica en 1948 y la proclamación del Estado de Israel, el conflicto se extendió a toda la región, desencadenando la Guerra Árabe-Israelí. Tras 9 meses de combates, la ciudad y el antiguo Mandato Británico de Palestina quedaron divididos. La parte occidental de Jerusalén pasó a formar parte de Israel, mientras que la parte oriental, incluyendo la Ciudad Vieja, quedó bajo control de Jordania. Esta división consolidó tensiones persistentes entre judíos y árabes, sentando las bases de conflictos futuros durante el resto del siglo XX. Durante las décadas siguientes, Jerusalén continuó siendo un foco de disputas políticas y religiosas. La Guerra de los 6 Días en 1967 resultó en la reunificación de Jerusalén bajo control israelí, pero la ciudad seguía siendo un centro de reclamos nacionales y religiosos de múltiples grupos. La coexistencia pacífica de diferentes comunidades se vio obstaculizada por los conflictos armados, asentamientos y disputas sobre la administración de sitios sagrados. A lo largo del siglo XX y principios del XXI, Jerusalén mantuvo su importancia como ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. La administración y acceso a lugares como el Muro Occidental, la Iglesia del Santo Sepulcro y la Cúpula de la Roca continuaron siendo puntos críticos de negociación, a veces, de confrontación. Las múltiples guerras, tratados y resoluciones internacionales reflejan la complejidad de encontrar una solución que respete tanto los derechos históricos como las realidades políticas contemporáneas. Hoy en día, Jerusalén sigue siendo un símbolo central de identidad cultural y espiritual. La ciudad refleja siglos de historia marcada por conquistas, reconquistas, coexistencia religiosa y tensiones políticas.
Su evolución desde un pequeño asentamiento junto a un manantial hasta convertirse en uno de los lugares más disputados y venerados del mundo demuestra la profundidad de su significado para millones de personas en todo el planeta. A pesar de los desafíos, Jerusalén conserva su estatus como un núcleo de historia, religión y cultura, con cada generación heredando las complejidades de su pasado y enfrentando la responsabilidad de preservar su legado para el futuro. La historia de la ciudad es un recordatorio del impacto duradero de la religión, la política y la ambición humana, mostrando cómo un solo lugar puede encarnar tanto la unión como la división de la humanidad a lo largo de milenios.